Profesor Gerardo Caetano, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, con ganas de referirte a la Universidad Tecnológica del Interior. Así es, me parece que es un hecho político de enorme trascendencia, que tuvo algún nivel de imprevisto. Se suponía, cuando se dieron por terminadas las negociaciones, que en la Cámara de Diputados, por donde entraba el proyecto, no iban a estar los votos, sobre todo para el artículo primero, que requería 2/3 de los votos, ya que creaba un nuevo ente autónomo. Y ahí se produjo lo inesperado, que habla bien del Parlamento, que habla bien de las tensiones necesarias de una democracia vigorosa. En el Parlamento, bueno, las autoridades nacionales, particularmente del Partido Nacional, no pudieron aplicar su mandato porque los diputados del interior del país se vieron legítimamente presionados por sus representados. Allí actuaron de manera muy firme las intendencias, actuaron algunas figuras del elenco de legisladores nacionalistas que tienen un peso muy importante en el interior del país. Estoy hablando del actual senador y el ex intendente de Tacuarembó, de Verda Rosa. Y allí lo que no podía producirse es que este proyecto tuviera en el artículo primero los 2/3 necesarios. Se realizó. Y bueno, y en el Senado todo indica que van a estar los votos, incluso que pueden haber muchos más votos, o que se puede alcanzar un porcentaje de votos muy superior al de las mayorías requeridas. Va a haber una discusión allí, ¿no? Va a haber una discusión, pero sobre el tema cogobierno. Exactamente, pero si tú tienes un proyecto sobre una iniciativa absolutamente relevante que es aceptada por todos, la necesidad de establecer una universidad tecnológica vigorosa en el interior del país. Esa iniciativa genera un 90% por lo menos de acuerdo entre los grandes partidos. Prácticamente hay un único artículo, artículo 14, que habla de la conducción de esa nueva universidad, que es el punto que genera diferencias. Hay otras diferencias técnicas. Por ejemplo, desde la Universidad de la República se plantean diferencias. Yo, analizando el articulado, puedo encontrar diferencias, pero si hay un reclamo generalizado en el interior del país, si es una idea aceptada en términos teóricos por casi todos, bueno, ¿por qué por algunas discrepancias postergar una gran realización y no buscar precisamente que una vez constituida, algo que de alguna manera nos vincula sobre el tema más importante y el tema más difícil que tiene el país, que es el tema de educación, algo que nos vincula realmente en una suerte de relanzamiento de la agenda educativa? ¿Por qué no apostar a la realización y evitar una nueva frustración que se sumaría a tantas frustraciones? Yo creo que en ese sentido los legisladores, los diputados nacionalistas, los intendentes nacionalistas, ¿por qué no decirlo?, el tesón del gobierno y particularmente del presidente Mujica en llevar adelante esta iniciativa que ha identificado como uno de los logros más importantes de su gobierno. Finalmente obtienen del sistema político algo importante. Cuando los sistemas políticos se vuelven totalmente previsibles, cuando el disciplinamiento de los partidos de alguna manera hace que sepamos todo lo que va a ocurrir en el Parlamento, cuando no hay espacio para las rebeliones cívicas legítimas, como me parece que es en este caso, bueno, la democracia pierde calidad. Yo advierto que en este tratamiento parlamentario del tema Universidad Tecnológica hemos tenido un logro importante los uruguayos, porque una demanda que es una demanda muy consensual en la enorme mayoría del país y particularmente en esa mayoría postergada del interior del país, bueno, finalmente va a tener los votos necesarios, obtiene mayorías parlamentarias que incluso al crearse un ente autónomo
superan los 2/3, está indicando algo muy importante. Seguramente me habrás oído más de una vez hablar de algo que me obsesiona. Yo creo que la peor hipótesis de este país tiene que ver con ese país de los 3/3, que más allá del crecimiento económico, más allá de la baja de la pobreza y de la indigencia, más allá incluso de la baja de la desigualdad, ese país de los 3/3 es que revelan todas las investigaciones sociológicas, es una revolución silenciosa que muchas veces no advertimos lo suficiente. Un país que tiene un tercio muy dinámico, con una educación muy calificada, un país que tiene un tercio marginado, en donde hay una mayoría de jóvenes y de niños, nacidos en hogares pobres y marginales, y un país del medio que viene declinando, sobre todo porque no encuentra una inserción educativa calificada. Frente a ese país de los 3/3, tenemos un país de 2 mitades, que es el país político. Más o menos, nosotros estamos instalados en un país de 2 mitades, en donde de un lado está el partido de gobierno, el Frente Amplio, y del otro lado está la oposición. Yo creo que si este país de las 2 mitades no genera algunos espacios de vínculo, no para todos los temas, para algunos temas, en particular para la educación, el país de los 3/3 se va a consolidar, se va a configurar, y esos 3/3 no tienden a converger, tienden a diverger. Por eso creo que este acuerdo inesperado que se obtiene en el Parlamento, esta mayoría especial que se obtuvo a través de esta rebelión inesperada de los diputados nacionalistas del interior del país, creo que es una buena noticia. Esto cambia varias cosas, ¿no, Gerardo? Sin duda. Cambia en relación a la realidad de la gente y en relación al papel del Estado en lo que tiene que ver con dar conocimiento a los uruguayos en general. Se ubica en un lugar que todavía no se ha precisado cuál es, ¿verdad?, en el interior del país, aunque tendría ramificaciones, y marcaría, bueno, eso que tantas veces se ha señalado y que es tan disgustante para un uruguayo, que existen dos Uruguay, ¿no?, uno en Montevideo y otro en los 18 departamentos, comienza a quebrarse. Sí, acá hay un tema muy importante. A mí me gusta mucho recorrer el país. Es algo que realmente disfruto. Y recorriendo el país, uno se encuentra con muchas cosas. Se encuentra que en realidad no hay 2 Uruguay, sino que hay muchos Uruguay, que el interior no es un todo homogéneo, sino que hay muchos interiores. Se encuentra con asimetrías gigantescas, se encuentra con que el país productivo ha crecido muchísimo más y tiene un desfasaje ya irritante con el país de las infraestructuras, de la logística, que está años luz de lo que está requiriendo el país productivo. Ve el vigor gigantesco de los agronegocios, en donde ha habido otra revolución que desde Montevideo no vemos. Hay un país que en el sector agropecuario está apostando a una revolución científico-técnica. Muchos de esos establecimientos de agronegocios no son de uruguayos, lo cual tiene sus problemas, pero es una realidad. Es una realidad. El país ha aumentado dramáticamente su tasa de inversión productiva, un dato muy importante para su crecimiento, pero sobre todo lo ha hecho por la incorporación de inversión extranjera directa. Es decir, hay una transformación gigantesca en el interior del país. Y sin embargo, esa transformación gigantesca no se acompaña con algunos ámbitos en donde la transformación no llega. La infraestructura, la logística, las carreteras, la cultura, la educación. Yo insisto en mirar la historia, pero no para reiterarla, no tiene sentido reiterarla. Voy a hacer alusión a algo que pasó hace 100 años. Hace 100 años, menos del 50%, el censo del 8 revelaba que menos del 50% de los niños en edad escolar estaban en la escuela. Menos del 50%. Hoy prácticamente en primaria están el 95, 96% de los niños.
y a los 4 años el 100% de la cohorte casi. Hace 100 años el censo del 8 revelaba que la población joven y adolescente que entraba en secundaria era el 0.8%. Menos del 1% de los jóvenes entraban en secundaria. Bueno, hoy tenemos más del 80% que está en secundaria, pero solo el 37% que termina secundaria, de esos casi 100 que entran a los 4 años. En aquel momento entraba en la Universidad de la República el 0.5%. Bueno, hoy a las universidades, al sistema de universidades, entra el 25%. Son números completamente distintos. Pero hace 100 años, Valle y Ordóñez propuso la ley de los liceos departamentales. Crear un liceo público en cada capital del país. Y decía en el preámbulo de la ley que cada uno de esos liceos sería el embrión de una universidad por departamento. 19 universidades. Sí. Hoy lo podríamos mirar y decir, una locura, un disparate. Pero qué grandeza en la mirada, qué ambición creadora. Sí, de veras, sí. Qué ambición creadora. Bueno, yo no digo, recojamos la inspiración, y más allá de los partidos, y más allá de recojamos la inspiración. La Universidad de la República ha hecho y viene haciendo un esfuerzo muy grande, muy importante. Si tú miras los mapas actuales de la Universidad de la República, verás que es un mapa en donde la descentralización se ha vuelto una realidad. Tú vas a Salto y ves una regional norte pujante, tú vas a Maldonado y a Punta del Este y allá hay un centro universitario pujante. Pero no basta. A pesar de que ha sido muy importante, no basta. Hay otras señales que dar. Bueno, creo que más allá de todas sus dificultades y de todo lo que tenemos que seguir discutiendo, la creación de una universidad tecnológica en el interior del país, más allá de dónde se constituya, y está bueno que las intendencias disputen ese lugar, porque cuando se disputa un lugar es que lo que se va a radicar allí importa, porque una universidad, así como también han sido los centros de profesores, los centros regionales de profesores. ¿Recuerdas cuando se discutía que no podía haber sino un IPA que estuviera en Montevideo y que crear los centros regionales de profesores era casi una suerte de blasfemia? Sí. Bueno, los centros regionales de profesores se crearon y hoy ya nadie los discute, entre otras cosas porque son centros que dinamizan presencia juvenil, que dinamizan cultura, que dinamizan consumo, que dinamizan reintegración territorial del país. Nosotros no podemos reintegrar socialmente el Uruguay cuando mantenemos un país desintegrado territorialmente. Entonces, aquí, cuando ya creíamos que la agenda educativa estaba frustrada, que el pacto multipartidario se había roto, que de alguna manera ya entrábamos en el terreno preelectoral y que la educación una vez más iba a ser postergada, reiterando años y años de frustraciones. Bueno, yo no digo que se reabre la reforma, yo lo que digo es que se consigue con respaldo de una mayoría de partidos, con una gran expectativa hacia adelante, algo importante. Si se hace bien, sí, y hay que negociar mucho todavía para que se haga bien, la universidad tecnológica en el interior y la descentralización educativa en el interior del país se puede convertir en el plan Ceibal de esta administración. Y esto que parece rimbombante, puede ser. Lo que pasa es que depende del gobierno, pero no solo del gobierno. El gobierno tiene que prolijar esto. Depende también del sistema político, dependen de los otros actores educativos, depende de cómo una iniciativa ampliamente respaldada, que incluso está siendo demandada desde hace mucho tiempo en el interior del país, bueno, a la hora de la realización se puede consolidar. Yo creo que hemos tenido la semana pasada en representantes y seguramente cuando se trate en el Senado, una señal importante que no debemos dejar pasar. Profesor Gerardo Caetano, espero verlo esta semana, le doy un abrazo. Muchas gracias. No me hablas de fútbol. Es que tú tenés un mes por delante en el que de fútbol no vas a poder hablar. ¿Por qué te parece eso? Y porque
Allí por la blanqueada veo que las cosas no funcionan. Bueno, lo conversamos personalmente, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Un abrazo grande. Un abrazo. Chao, Gerardo.